Salió al mercado el DX7, que era un sintetizador de Yamaha, que era un sintetizador de frecuencia modulada. A diferencia de sus antecesores analógicos, que de pronto estaban más enfocados en AM, este estaba más enfocado en FM. Acá podemos ver algunas imágenes del sintetizador en los 80s. Este sintetizador se usó bastante en varios éxitos pop de, de, de varios artistas bien famosos. Eh, Actualmente se puede conseguir en internet de segunda mano. No obstante, existe un plugin de este sinte que se llama Deadset. Acá podemos ver el detalle. Y lo que hace es como emular o tratar de implementar en software esta máquina ochentera. Bueno, acá tenemos la generación de sonido. Vamos a explicar acá brevemente cómo hacer uso de él. Acá tenemos el manual de operación del sintetizador. Está disponible en internet, no es difícil. Consta de un oscilador, un amplificador y un envolvente. Y tiene la frecuencia o la señal eh, de la portadora, y tiene la entrada de la señal que va a modular. Entonces, ¿cómo funciona la modulación FM? Entonces, acá tenemos la portadora o el carrier, que esta es la señal. Por ejemplo, acá tenemos esta señal, esta imagen, que es una señal como triangular. Entonces, esta es la señal que va a ser modulada, y la señal que la modula es esta seno de acá. Entonces, podemos ver que a medida que la amplitud del seno se incrementa, la frecuencia también se incrementa. Cuando el seno decrementa, valores negativos podríamos decirlo, también la frecuencia decrece. Entonces este efecto de modulación en frecuencia, podríamos como asimilarlo como al diapasón, al fuelle de un acordeón, eh, es lo que genera el sonido. Ahora bien, el DX7 consta de 6 operadores, 6 de estas cajitas. Acá lo vemos en este plugin. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y estos 6 operadores se pueden conectar de distinta manera. El operador 1 puede generar una señal, y la señal de salida del operador 1 va a ser la moduladora del operador 2. O también se pueden hacer combinaciones. El operador 1 oscilando a una frecuencia X, el operador 2 a una frecuencia Y se hace una suma. Y realmente pues se pueden hacer muchas combinaciones. Hay una serie de parámetros más allá de la portadora y la frecuencia moduladora, pero bueno, en este video no vamos a tocarlo. Pero a medida en que se hacen mayores modificaciones de los distintos parámetros de modulación en frecuencia, se van obteniendo distintas señales, y con distintas señales se van adquiriendo distintos sonidos. Ahora bien, ¿cómo podemos conectar los 6 operadores? Entonces, el DX7 tenía 32 formas de conectarlos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este esquema. Entonces, tenemos la señal que genera el 6, modula el operador 5, esta salida del 5 modula el operador 4, y el operador 4 modula el operador 3. ¿Ok? Y por otro lado, por otra rama, tenemos la señal del operador 2, modula el operador 1. Y la salida, estos son los últimos, son los osciladores o los operadores de salida como tal. Acá vemos una pequeña retroalimentación. Entonces la salida del 6 también se modula a sí mismo. Bueno, por acá tengo otro documento que fue escrito por los creadores del DX7 y el ingeniero que se inventó esto de modulación en frecuencia para música, porque esto es una idea que ya se venía tomando de las telecomunicaciones, los mejor conocidos como los radios FM, ¿no? Entonces, acá tienen una muestra. Entonces dicen, mira, configuremos el operador 1 con este valor de frecuencia. Estos son unos valores relativos.
el siguiente, el operador 2, 3 veces esa frecuencia. El operador 3, 5 veces la primera frecuencia y así sucesivamente. Estos son armónicos, si se dan cuenta, ¿no? Estos son armónicos. Entonces, cuando son enteros, son armónicos, números enteros, y pues es lo que ayuda a que sea un sonido agradable. Y acá tienen como distintos niveles de salida de cada uno de ellos. Entonces, en teoría, si uno configura la máquina así, los 6 operadores, con estos valores de frecuencia y con este algoritmo, recuerdan que les había hablado de 32, en teoría se puede tener una salida así en frecuencia. Esto es lo que se conoce como un espectrograma. Entonces tenemos acá en las X, tenemos frecuencia, y acá la potencia o la energía de la señal. Entonces, lo que he hecho es configurar estas frecuencias. Los valores no necesariamente los he dejado igual. Acá también hay una serie de parámetros a configurar. No soy muy experto en el resto de parámetros, pero bueno, es cuestión de leer este manual. Entonces, vamos acá. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces, abro el DeadSet. Ya lo tengo configurado acá. Si se pueden dar cuenta, la frecuencia la puedo mover acá con este knob que tenemos acá. Entonces, ok, entonces acá tenemos el algoritmo. Ese es el mismo que está acá en el, si se fijan, acá se puede configurar. Y acá lo tenemos. Entonces, bueno, espero que no suene muy chillón en sus equipos. Ustedes también pueden conectar cualquier teclado vía MIDI y funciona simplemente acá en opciones, audio MIDI settings, y el input escogen su dispositivo MIDI de entrada. En este momento no tengo ninguno conectado, entonces estoy usando el mouse o el teclado. Funciona también. Bueno, entonces quiero ver cómo es la salida en frecuencia de la señal que está generando el DeadSet. Entonces acá tengo el Audacity o Audacity, y bueno, vamos a ponerlo a grabar y generemos un tono. Un La 4, si se fijan acá dice 439 Hz el pico, bueno, aproximadamente 440, quiere decir que estoy una octava abajo, porque en el PDF me están hablando de 880. Entonces, lo que voy a hacer es tocar el mismo La, pero una octava arriba. Entonces, voy a borrar esta. Adiós. Y pongo de nuevo a grabar. Y me voy con esta. Ok. Ahí quedó. Borramos esto. Borramos esto. Y selecciono acá un pedazo de la señal y analicémoslo. Acá puedo ver que ya estoy el pico, si se fijan. Bueno, es 878, pero es cuestión de que mueva yo el mouse y da los 880. Entonces tenemos 880. ¿Qué le sigue? 2600. Miremos acá el PDF. 2640. Después sigue 4400. Miremoslo acá. 4400 aprox. Y así sucesivamente. Si se fijan, tengo 6 picos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correspondiente a cada uno de los 6 operadores. Pues básicamente lo que estamos haciendo es generando 6 señales seno en distintas frecuencias con sus respectivos armónicos. El sonido, volviendo acá al DeadSet, acá tenemos el sonido. Ese sonido, digamos que no es muy interesante. No obstante, el DX7 era muy difícil de programar porque en su momento era una nueva tecnología, y ya ustedes se pueden imaginar todos estos parámetros que puedo modificar con el mouse, lo complicado que era hacerlo con los
pocos botones que tenía este hardware, este sintetizador. Entonces hubo muy poca gente que era experta programando. O sea, que había gente que le gustaba cacharrear, meterse en el detalle y creaba sonidos y esos sonidos eh, se ponían a la disposición del resto de músicos, gente interesada. Acá se pueden ver que esos sonidos, acá hay un cartucho, digamos como parecido como a las consolas de videojuegos, como el Super Nintendo o el Nintendo. Entonces en estos cartuchos uno podía guardar los presets, que pues no era más que guardar variables de las ganancias de cada uno de los osciladores, cómo era la retroalimentación, las caídas, los ataques de cada uno de los filtros o de los envolventes. Entonces, esta gente que hizo este emulador, pues digamos que la sacó del estadio porque es posible bajar del internet, bajar presets del DX7 y en internet hay un montón de ellos. Entonces podemos ir acá donde dice cart y buscarlos, cargar. Yo ya he bajado unos acá a mi máquina. Y bueno, acá tengo varios. Por ejemplo, son esta extensión SYX. Ok, entonces, bueno, este que dice Ethnix. Démosle un ojo a ver. Le doy Open. Y acá veo los distintos instrumentos o los distintos presets. Entonces, Koto. Una cítara, a ver qué. Ok. Japan. Bueno, no me suena muy Japan. Muy japonés. Tango. Ok. Busquemos otro. A ver. ah, es que hay un montón. A ver, a ver. A ver. Ok. Acá cargó una sección de vientos. Suena bien. Marimba. Jazz guitar. Suena bien. Sintetizador líder. Suena bien. Piano eléctrico. Bueno, hagamos el mismo ejercicio del espectrograma. A ver, con un sonido, no sé, que dice voces. Bueno, ese suena bien. Entonces, lo selecciono acá. Si se dan cuenta que cuando lo seleccioné automáticamente todas estas perillas y todos estos valores, todos estos niveles han cambiado, inclusive el algoritmo. Entonces vemos que estos operadores modulan estos de abajo. Digamos que ese era como el conocimiento clave, ¿no?, de las personas que eran capaces de crear estas combinaciones y crear distintos sonidos. Entonces miremos cómo es el espectro de este preset llamado voces. A ver, cerrémoslo acá. Lo vemos. A ver. Disculpen. Lo detengo acá un toquecillo. Y borremos esto. Y seleccionemos acá la mitad y hagámosle un análisis en frecuencia. Plot spectrum. Acá vemos, ¿no? Acá en la parte baja del espectro tenemos algunas componentes y acá tenemos los distintos picos, se pueden ver. Es interesante. Bueno, el Audacity o Audacity tiene más opciones de pronto de darle más resolución al espectrograma. Es bien interesante. Este es
bueno, como tal este no es un espectrograma, es el análisis en frecuencia. Entonces, como les decía, es X son las frecuencias y Y es la potencia. Un espectrograma lo muestra acá el Audacity con esta opción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Podemos darle zoom. Entonces, en el tiempo me dice la potencia donde está distribuida, en qué frecuencias. Es bastante interesante. Les recomiendo que busquen en, en internet los distintos artistas o músicos que han hecho uso del DX7. Inclusive hoy en día hay artistas como estilo de Weeknd, etcétera, que están echando mano a través de estos sonidos para que en estas épocas la música suene como bastante ochentera. Este plugin, el DeadSet, también se puede invocar desde el GarageBand. Entonces, acá tengo el GarageBand abierto y lo que tengo las distintas voces o los distintos instrumentos, y si se fijan, por ejemplo, este bajo, estoy invocando el DeadSet. Si le doy clic acá, se abre el plugin del DeadSet. ¿Ok? Entonces, he hecho acá un pequeño cover de una canción, Psycho Killer, una canción de los 80s, creo. Y todos los instrumentos eh, están ejecutados con el DeadSet, con la DX7. Lo único que viene original del GarageBand es la percusión. Entonces, escuchémoslo. Bueno, aclaro que yo no soy músico, simplemente lo hago como ejercicio, ¿no? Entonces, démosle acá play. Ahí va como el bajo. Simplemente un bajo. Ahora van a entrar algunos sonidos de sintetizadores que me parecieron interesantes. Por ejemplo, bueno, espero que les haya gustado y les haya sido de pronto algo útil esta información. Ok, muchas gracias.